No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No sé exactamente en qué momento empezó a sentirse mal. Si tuviera que señalar un punto, diría que fue cuando el silencio se volvió demasiado perfecto. Era una noche común en Concordia, de esas en las que el aire se siente espeso incluso después de que baja el sol. El río Uruguay estaba ahí, invisible pero presente, con ese murmullo constante que siempre acompaña a la costanera. Yo había salido a caminar solo, sin rumbo fijo, como tantas veces. Caminar de noche siempre me ayudaba a ordenar la cabeza. Al principio todo era normal, demasiado normal. Recuerdo haber mirado el celular casi por costumbre, 10 y 17 de la noche. No tenía mensajes nuevos, ni notificaciones, ni llamadas perdidas. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando, escuchando mis propios pasos sobre la vereda. Fue unos metros después cuando lo noté. No se escuchaban autos. Me detuve un segundo, como esperando que pasara alguno. Nada. Concordia nunca está completamente en silencio, ni siquiera de madrugada. Siempre hay una moto lejana, un colectivo tardío, alguien acelerando en una esquina. Pero esa noche no había nada, solo mis pasos, y el eco de mis pasos, demasiado claro. Miré alrededor, las luces estaban encendidas, los postes funcionaban, los semáforos cambiaban de color sin que nadie los obedeciera. Pero la ciudad estaba vacía, como si alguien hubiera apretado un botón y hubiera borrado a todos de golpe. Seguí caminando, con una incomodidad que me iba subiendo por el pecho. Llegué a una esquina que conozco de memoria, una de esas que podés cruzar con los ojos cerrados. Y ahí, algo no encajó. El cartel de la calle tenía un nombre distinto. Parecido, pero no igual. No era un error grosero, era sutil. Una letra cambiada, una palabra que no recordaba haber visto nunca. Pensé que estaba cansado o que simplemente nunca había prestado atención, pero cuando miré alrededor empecé a notar más cosas. Los edificios parecían más nuevos. No había carteles viejos, ni grafitis, ni paredes descascaradas. Todo estaba demasiado prolijo, demasiado limpio, como una versión recién estrenada de la ciudad, como si Concordia hubiera sido remodelada, pero solo en esa zona. Saqué el celular otra vez, no tenía señal, ni datos, una llamada. Fue ahí cuando sentí el primer pinchazo de miedo real, y entonces lo vi. A mitad de cuadra, de espaldas a mí, había alguien parado. No caminaba, no se movía, estaba completamente quieto, como esperando. Le hablé, no respondió. Di unos pasos más con el corazón golpeándome en los oídos. Cuando esa persona giró lentamente la cabeza, sentí un frío seco recorrerme la espalda, como si me hubieran vaciado por dentro. Era yo, no idéntico como un reflejo perfecto, pero lo suficiente como para que no hubiera duda. Misma altura, misma ropa, misma postura, solo que su expresión estaba mal, vacía, ausente. Como si no entendiera qué hacía ahí o como si estuviera esperando instrucciones. Parpadeé, di un paso atrás. En ese instante escuché un ruido fuerte, metálico, como si algo se hubiera cerrado de golpe, y todo se volvió oscuro por un segundo. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en un banco de la costanera. Había autos pasando, gente caminando, parejas hablando, bicicletas, ruido, vida. Todo parecía normal. Miré el celular. 10 y 17 de la noche, exactamente la misma hora. Me quedé ahí un rato tratando de convencerme de que había sido un mareo, una bajada de presión, una alucinación rara. Me levanté, caminé hasta mi casa y me fui a dormir sin contarle nada a nadie. Pero desde esa noche algo no volvió a encajar del todo. Los días siguientes empecé a notar pequeñas cosas, detalles mínimos pero persistentes. Un cuadro en mi casa estaba torcido cuando siempre estuvo recto. Una planta que yo recordaba seca estaba verde otra vez. En mi celular apareció una foto que no recordaba haber sacado, la costanera de noche, completamente vacía. Tenía fecha, pero no tenía hora. Lo peor fue cuando me crucé con una persona conocida. En medio de la charla, como al pasar, me dijo: ¿al final te sientes mejor después de lo que te pasó? Le pregunté de qué hablaba. Me miró raro, como si yo estuviera haciendo una broma de mal gusto. La otra noche, cuando desapareciste, te buscamos un rato. Según esa persona, yo había salido a caminar y no había vuelto durante varias horas. Llamaron a mi celular, preguntaron por mí, pensaron que me había pasado algo. Para mí, habían pasado minutos.
Desde entonces empecé a prestar más atención. Algunos negocios tenían horarios distintos a los que recordaba. Un mural que juraba haber visto durante años ya no estaba, y a veces, al mirarme en un reflejo, tenía la sensación de que mi expresión no coincidía con lo que estaba sintiendo. Una noche soñé con esa otra versión mía. Estaba parado en el mismo lugar donde lo vi aquella vez, pero ahora yo era el que estaba del otro lado, viendo cómo alguien idéntico a mí se alejaba, caminando con decisión, como si hubiera logrado salir de algo. Me desperté con una frase muy clara en la cabeza. No sonaba como un pensamiento, sonaba como un recuerdo que no era mío. Uno de los dos no pertenece a este lugar. Esto pasó en 2022, cuando estaba en mi cuarto año de universidad. Durante toda la carrera viví en los dormitorios del campus y cada año nos cambiaban de habitación. Así que mudarme, aprender nuevos pasillos y adaptarme a otro espacio era algo completamente normal para mí. Nunca me costó ubicarme. Ese año me habían asignado una habitación en el segundo piso, la número 72. Ya llevaba ahí unos 3 meses. Conocía el camino de memoria. Las escaleras, el giro exacto del pasillo, la puerta que siempre hacía un ruido raro al cerrarse. Era sin duda mi cuarto. Un día cualquiera bajé al comedor como siempre. Comí, charlé un rato y luego volví al dormitorio. Subí al segundo piso sin pensar, caminando casi en automático, y cuando llegué frente a la 72, algo me detuvo en seco. La puerta estaba abierta. Mi primera reacción fue de molestia. Pensé, ¿cómo pude haberme ido sin cerrar con llave? No era algo que yo hiciera. Mientras me acercaba, noté algo más. Había ruido adentro, voces, movimiento. Me quedé parada un segundo, con una incomodidad rara en el pecho. Entonces toqué la puerta. A los pocos segundos, 2 chicas salieron del cuarto. No las reconocí. Me miraron con normalidad, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Les dije, un poco nerviosa, que esa era mi habitación, que yo vivía ahí. Una de ellas me miró de arriba abajo y me respondió algo que todavía hoy me da escalofríos. «Pareces nueva, seguro te confundiste de habitación». Eso fue lo que terminó de descolocarme. No era posible, yo no estaba perdida, no había dudas, ese era mi cuarto, o lo había sido durante meses. Pero al mirar hacia adentro, sentí que algo no cuadraba. El cuarto no se veía como el mío, la disposición era distinta, las cosas no estaban donde deberían, no había nada familiar. Por un momento sentí algo muy extraño, como si el piso se moviera bajo mis pies. No entendía qué estaba pasando. Estaba parada frente a una habitación que yo sabía que era mía, mientras alguien más la ocupaba y me trataba como si fuera una desconocida. No discutí más. El miedo empezó a pesar más que la confusión. Salí del edificio y fui directo al cuarto de una amiga que vivía en otro dormitorio porque estudiaba otra carrera. Le conté todo de corrido, casi sin respirar. Me miraba con cara de no saber si reírse o preocuparse. Volvimos juntas al edificio. Subimos al segundo piso. Caminamos por el pasillo. Llegamos a la habitación 72. La puerta estaba cerrada con llave. Todo estaba en silencio. Abrí. Mi cuarto estaba exactamente como siempre. Mis cosas, mi cama, mis libros, mi ropa. No había señales de nadie más. Ni mochilas, ni ruido, ni rastros de otras personas. Nada. Mi amiga me miró y se rió nerviosa. Pensó que le estaba haciendo una broma pesada. Yo no podía ni hablar. Sentía un vacío raro en el estómago, como si algo no hubiera terminado de acomodarse bien. Nunca volví a ver a esas chicas. Nunca escuché que alguien más mencionara algo parecido, y nadie parecía recordar que ese cuarto hubiera estado ocupado por otras personas. Mi amiga todavía cree que exageré, o que me confundí. Yo sé que no, porque 2022 y 2023 fueron años muy extraños para mí. Pasaron varias cosas raras, pequeñas y grandes, que nunca supe explicar del todo. Momentos en los que sentía que estaba un poco fuera de lugar, como si hubiera vuelto a un sitio que no era exactamente el mismo. Estaba desplegado en Kuwait cuando pasó. Ya llevaba un tiempo ahí, lo suficiente como para que los días empezaran a mezclarse entre sí. Calor constante, turnos largos, polvo metiéndose en todo. El tipo de lugar donde el cansancio se te mete en la cabeza y empiezas a funcionar casi en automático. Un día, durante el cambio de turno, nos reunieron para un briefing rápido, nada fuera de lo común, hasta que el capitán dijo algo que se me quedó grabado.
Nos recordó que si veíamos a cualquier persona que no pareciera pertenecer a un área específica, debíamos confrontarla. Challenge anyone, dijo. Identificarla, preguntar quién era, qué hacía ahí, sin excepciones. No era una advertencia nueva, pero esa vez la forma en que lo dijo fue distinta, más seria, como si ya hubiera pasado algo que no nos estaban contando. Los días siguientes seguí con mis rondas normales, caminatas largas, silenciosas, con la linterna recorriendo edificios que de noche se veían todos iguales. La zona de los edificios de descanso siempre estaba tranquila a ciertas horas. Se suponía que ahí no tenía que haber nadie deambulando, hasta que una noche lo vi. Era una figura parada cerca de uno de los edificios. No estaba haciendo nada raro, solo estaba ahí, pero algo no encajaba. La silueta, la postura, la forma en que llevaba el uniforme. Me acerqué un poco más y ahí lo confirmé. No reconocía ese uniforme. En Kuwait trabajábamos con personal de varios países, así que al principio pensé que podía ser alguien de otra fuerza aliada. Aún así, no me cuadraba. Los colores, el corte, incluso la forma en que colgaba el equipo eran distintos a todo lo que había visto desde que llegué. Recordé las palabras del capitán, así que decidí confrontarlo. Le hablé en voz alta, firme, como correspondía. Le pedí que se identificara. La figura no respondió. En lugar de eso, empezó a caminar hacia una zona donde el aire se veía más espeso. Esa noche había una niebla baja, rara para ese lugar, que se acumulaba entre los edificios como si no quisiera moverse. Aceleré el paso para no perderlo de vista, y entonces, simplemente, desapareció. No fue como si hubiera doblado una esquina o se hubiera metido a un edificio. Entró en la niebla y se esfumó. Alumbré con la linterna, revisé alrededor, caminé varios metros más, nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado un momento con esa sensación incómoda en el estómago, preguntándome si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero yo sabía lo que había visto. Cuando terminó mi turno, fui directo con mi superior. Le expliqué todo con detalle, dónde lo vi, cómo se movía, qué tenía puesto. Me pidió que describiera el uniforme con la mayor precisión posible. Colores, insignias, casco, botas, todo. Mientras hablaba noté que su expresión cambiaba. Cuando terminé hubo un silencio incómodo. Finalmente me dijo algo que no esperaba. Mi descripción coincidía casi perfectamente con el uniforme que usaba la Fuerza Aérea durante la Guerra del Golfo. No uno actual, no uno en uso, uno que no se había visto ahí en décadas. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que no era ningún uniforme de los países con los que trabajábamos ahora, que no se parecía a nada que hubiera visto desde que llegué. No hubo reporte oficial, no hubo investigación formal, solo me dijeron que estuviera atento y que continuara con mis rondas como siempre. Pero desde esa noche empecé a notar cosas. Zonas donde la niebla aparecía sin explicación, sensación de estar siendo observado cerca de los edificios de descanso. Y, un par de veces más, la impresión fugaz de ver una figura a la distancia, siempre donde no debería haber nadie. Nunca volví a verlo claramente, pero cada vez que paso por esa área recuerdo el briefing del capitán, recuerdo la advertencia, y no puedo dejar de pensar que quizá no todos los que caminan por esa base pertenecen al mismo tiempo que nosotros. Porque algunos lugares, especialmente los marcados por la guerra, no terminan de soltar a quienes estuvieron ahí antes, y a veces todavía hacen rondas. Estábamos en la universidad cuando pasó. Éramos 4 en el auto, volviendo a los dormitorios después de haber ido a un casino nativo americano que quedaba a bastante distancia del campus. No era la primera vez que hacíamos ese viaje. De hecho, lo habíamos hecho decenas de veces. El camino era largo, alrededor de 1 hora y media, pero ya lo conocíamos de memoria. Yo iba manejando. Mi novia iba en el asiento del acompañante y los otros 2 atrás. Estábamos tranquilos, charlando de cosas sin importancia. Nadie había tomado alcohol, nadie estaba cansado ni distraído. Todo era completamente normal. Habían pasado, como mucho, 10 minutos desde que salimos del casino. Todavía estábamos saliendo de uno de los pueblos por los que pasaba la ruta cuando vi las luces detrás de mí. Patrulla. Me orillé sin pensarlo demasiado. No sentí miedo ni nervios. Pensé que tal vez había pasado un límite de velocidad sin darme cuenta o que era un control de rutina. El oficial se acercó a mi ventanilla. Y acá es donde todo se vuelve raro.
Sé que habló conmigo, sé que yo le contesté, sé que lo miré directamente a la cara, pero no recuerdo absolutamente nada de la conversación. No recuerdo si era hombre o mujer, no recuerdo si era blanco, negro, joven, mayor, no recuerdo el tono de voz, ni las palabras, ni siquiera la duración exacta. Mi memoria de su rostro es inexistente, no borrosa, no confusa, directamente vacía, como si mi cerebro hubiera registrado que había una cara ahí, pero se negara a completar la imagen. Recuerdo que el oficial volvió a su patrulla, recuerdo verlo alejarse, recuerdo que no me dio ninguna multa, ninguna advertencia, ningún papel, simplemente se fue. Yo puse la direccional, volví a la ruta y seguimos manejando. Y ahí vino lo imposible. Menos de 10 minutos después, estábamos estacionando frente a los dormitorios de la universidad. No había forma. Ese trayecto, incluso sin tráfico, no podía hacerse en menos de una hora, mucho menos en 10 minutos. No había atajos, no había desvíos, no habíamos acelerado de forma anormal. Simplemente ya estábamos ahí. Cuando nos bajamos del auto, todos empezamos a hablarnos encima, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué nos paró? ¿Qué te dijo? ¿Te pidió documentos? Me quedé en blanco, no supe qué responder. Y lo peor fue darme cuenta de que nadie más recordaba nada tampoco. Mi novia estaba igual de confundida. Los chicos de atrás tampoco podían aportar ningún detalle. Todos recordábamos el momento de las luces. Todos recordábamos estar detenidos. Todos recordábamos que un oficial habló conmigo, pero nadie podía describirlo. Era como si ese fragmento de tiempo estuviera cubierto por una especie de neblina mental. No un olvido normal, no algo que se va con el paso de los días. Era un vacío, como si ese recuerdo nunca hubiera terminado de formarse. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en el reloj, en el mapa mental del camino, en la certeza absoluta de que algo no encajaba. Intenté reconstruir la conversación una y otra vez, pero cada vez que llegaba a la cara del oficial, mi mente se detenía. Con los días, el recuerdo no se aclaró. No volvió ningún detalle, no apareció ninguna explicación. Hasta hoy, lo único que puedo decir con seguridad es esto. Miré a alguien a los ojos, hablé con esa persona, y aún así, no puedo decir quién era. Y lo que más me inquieta no es el tiempo perdido, es la sensación de que no fue un policía lo que se acercó a mi ventanilla esa noche, porque si lo hubiera sido, al menos debería poder recordarlo. Durante toda mi infancia, mi papá y yo solíamos salir a caminar de noche. Era casi un ritual. Él sufría de insomnio por años de trabajo en turnos rotativos, y cuando no podía dormir, prefería salir a caminar antes que quedarse dando vueltas en la casa. Yo lo acompañaba. Eran algunos de los momentos más tranquilos que compartimos. Nuestro barrio siempre fue considerado muy seguro, urbano, con casas bien cuidadas, calles tranquilas. Pero hacia el fondo había un camino distinto, una calle poco iluminada que bordeaba un tramo de bosque espeso, más o menos de 1 milla de largo y 1/4 de profundidad, que hacía una especie de círculo y volvía a conectarse con el barrio. Era nuestro recorrido favorito. Ahí el ruido cambiaba, los autos desaparecían, las luces eran escasas, solo quedaban los sonidos del bosque, hojas moviéndose, insectos, ramas crujientes. A lo largo de ese camino había un solo poste de luz, iluminaba un pequeño terreno privado que siempre estaba descuidado, lleno de maleza alta, arbustos enredados y árboles jóvenes creciendo sin control. Nunca vimos a nadie trabajar ese terreno, siempre parecía abandonado. Caminábamos por ahí seguido, disfrutando justamente de eso, la oscuridad, el silencio y la sensación de estar solos. Todas esas caminatas son recuerdos muy queridos para mí, excepto una. Esa noche no tenía nada de especial. Íbamos conversando de cosas sin importancia, caminando a paso lento. Yo estaba relajado, mi papá también, hasta que, de golpe, se detuvo en seco. Sin decir una palabra, me tiró hacia él con fuerza, me cubrió la boca con una mano, se agachó conmigo y me señaló hacia adelante, hacia el terreno iluminado por el único poste, a unos 100 metros de distancia. Al principio no vi nada. Pensé que estaba bromeando, estuve a punto de protestar, de sacarle la mano de la boca, cuando entonces lo vi. Desde la línea de arbustos, algo pequeño salió lentamente. Era una figura humanoide, pero demasiado chica. No más de 1 metro de altura, tal vez 3 pies.
flaca, casi desnutrida, con brazos y piernas demasiado largos para su cuerpo. No caminaba como un animal, sino como una persona, pero de una forma torpe, cautelosa. Se detuvo bajo la luz, miró alrededor, como asegurándose de que no hubiera nadie observando, y entonces hizo algo que me heló la sangre. Levantó el brazo y hizo una señal hacia los arbustos. Unos segundos después, otras dos figuras iguales salieron del monte. Se colocaron cerca de la primera. Las tres se juntaron, muy cerca entre ellas, como si estuvieran discutiendo algo. No podía escuchar nada, pero la forma en que se movían, inclinando la cabeza, gesticulando, era inquietantemente humana. La imagen de esas tres figuras pequeñas, encorvadas bajo la luz amarilla, quedó grabada en mi mente. De repente, como si hubieran tomado una decisión, las tres salieron corriendo hacia la línea de árboles del bosque y desaparecieron entre la oscuridad. En el mismo instante en que se perdieron de vista, mi papá reaccionó. Me levantó en brazos sin esfuerzo, me tiró sobre su hombro y empezó a correr en dirección a casa. No miró atrás ni una sola vez, corría como nunca lo había visto correr. Mi papá mide más de 195, pesa alrededor de 100 kilos, y en ese momento yo ya no era un nene chico. Aún así, no disminuyó la velocidad ni un segundo. Se sentía el miedo puro en su respiración, mezclado con adrenalina. No hablamos, no pregunté nada. Yo también estaba demasiado asustado. Cuando llegamos a casa, cerró la puerta con llave, revisó las ventanas y no volvió a mencionar el tema. Esa fue la última vez que salimos a caminar de noche. A partir de ese día, mi papá instaló 4 reflectores con sensores de movimiento alrededor de nuestro terreno. Poco después, trajo un perro a casa. Nunca había querido uno antes. Con los años intenté sacar el tema un par de veces. Siempre reaccionó igual. Cambiaba de conversación, se ponía tenso y dejaba claro que no quería hablar de eso nunca. No decía que no hubiera pasado. Decía que no quería recordarlo. Han pasado más de 15 años y aún así la imagen sigue ahí, las tres figuras juntas, la luz solitaria, el silencio del bosque. Y lo que más me perturba no es solo lo que vi, sino la certeza de que mi papá sabía exactamente que teníamos que irnos. Como si no hubiera sido la primera vez que algo así se veía ahí. Como si ese lugar, ese tramo de bosque, no fuera tan seguro como todos creían. Y aunque nunca volvimos a caminar de noche, a veces, cuando paso cerca de esa calle, no puedo evitar pensar, ¿y si no fue un encuentro casual, sino que los interrumpimos en algo que no estaba destinado a ser visto? Ese día había empezado de la forma más normal posible. Mi mejor amiga y yo estábamos haciendo mandados. Nada especial, solo recorriendo algunas tiendas del pueblo, charlando y perdiendo el tiempo como siempre. En la primera tienda, mientras pagábamos, la cajera nos miró fijamente unos segundos y de repente dijo: «Oh my God, ¿ustedes son hermanas? Se parecen muchísimo». Nos miramos y nos reímos. Le dijimos que no, que éramos amigas, pero que cuando éramos más chicas nos lo decían todo el tiempo, que hacía años que no escuchábamos eso. La cajera insistió un poco más, como sorprendida de verdad, y después seguimos con lo nuestro. Entramos al siguiente local. Otra fila, otro mostrador, y otra vez, casi con las mismas palabras. ¿Ustedes dos son hermanas? Es que se ven igual. Ahí ya nos pareció raro. Cuando salimos, nos quedamos hablando de eso. Comentábamos lo gracioso que era que, después de casi 10 años sin escuchar algo así, nos lo hubieran dicho 2 veces el mismo día. Subimos al auto y seguimos recorriendo el pueblo. La conversación derivó en cualquier cosa, como siempre. Cuando estamos juntas solemos decir pavadas, saltar de tema en tema sin ningún sentido. No recuerdo exactamente cómo, pero terminamos hablando del dentista. Preguntas tontas. ¿Vos tenés las muelas de juicio? ¿Te sacaron las amígdalas? Nada profundo, nada inquietante. En ese momento, llegamos a mi casa. Vivo en una calle tranquila, residencial. Para estacionar tenés que bajar toda la calle y dar la vuelta, así que cuando hicimos eso, tuvimos visión completa de toda la cuadra. No había autos, no había gente caminando, no había absolutamente nadie. Además, hacía frío. No era una hora en la que alguien saliera a pasear. Estacioné en la calle y bajamos del auto. Para entrar a casa hay que subir por un camino largo, a la izquierda de la casa. Íbamos hablando todavía, medio distraídas. Ya habíamos recorrido casi 3/4 del camino cuando escuchamos una voz detrás de nosotros. «Hey girls,
Nos dimos vuelta. Había un chico ahí. No en la calle, no al final del camino. Ahí mismo, a pocos metros de nosotras, como si hubiera estado caminando con nosotras todo el tiempo. Parecía tener unos 15 o 16 años. Nada llamativo en su apariencia, pero su sola presencia me puso la piel de gallina. Yo sabía con total certeza que no había nadie cuando bajamos del auto. Nadie podría haber llegado hasta ahí sin que lo viéramos. Entré automáticamente en modo alerta, protección pura. Mi amiga estaba tan confundida como yo, pero menos reactiva. Dijimos un hola incómodo sin saber qué hacer. Entonces él preguntó: ¿podemos ser amigos? ¿Cuántos años tienen? No respondimos enseguida. No sabíamos qué decir, ni quién era, ni por qué estaba ahí. Y entonces, sin esperar respuesta, hizo otra pregunta. ¿Ustedes se parecen mucho? ¿Son hermanas? Sentí un golpe seco en el pecho. Era la tercera vez ese día, pero esta vez no en una tienda ni con una persona cualquiera. Era alguien que no debería estar ahí. Le dijimos que no, que éramos mejores amigas. Noté que mi amiga seguía medio paralizada, como si su cerebro estuviera procesando todo con retraso. El chico inclinó un poco la cabeza, como si estuviera analizando algo, y entonces dijo: ¿saben qué quiero ser cuando sea grande? No esperamos respuesta. Quiero ser dentista. Nos quedamos mudas, y como si estuviera siguiendo un guión, preguntó: ¿ustedes tienen las muelas de juicio? ¿Y las amígdalas? Sentí que el estómago se me cerraba. Eran las mismas preguntas que nosotras habíamos hecho en el auto minutos antes. Sin saber por qué, las respondimos, automáticamente, como si no pudiéramos no hacerlo. Entonces dijo: ¿puedo ver? Abran la boca. Yo no lo hice. Mi cuerpo no respondió. Pero mi amiga, sí, abrió la boca. En ese segundo reaccioné. La agarré del brazo con fuerza, la tiré hacia mí y le dije al chico que teníamos que irnos. No esperamos respuesta. Corrimos hasta la puerta y entramos a la casa casi tropezándonos. Cerré con llave. Nos sentamos en el sillón sin poder hablar, literalmente en shock. Mi novio estaba ahí y nos miraba confundido. Nos preguntó qué estábamos haciendo afuera, por qué gritábamos. Le contamos del chico. Su cara cambió. Nos dijo que había estado mirando por la ventana todo el tiempo y que no había nadie. Solo nos vio a nosotras dos, paradas en el camino, hablando solas. No vio a ningún chico. No vio a nadie más. Hasta hoy no sabemos qué pasó ese día. No sabemos de dónde salió. No sabemos cómo sabía lo que estábamos hablando. No sabemos por qué parecía replicar cosas que ya habían ocurrido, como si algo se estuviera repitiendo mal. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.